Bien, entonces vayamos a seguir describiendo las características de los diferentes núcleos. Estamos hablando del núcleo o los núcleos posteriores que tiene el hipotálamo. Estábamos justamente denominando al núcleo dorsomedial encargado de la estimulación del aparato digestivo. En el mismo hipotálamo posterior existe un centro para el control de la presión arterial, las características de midriasis ocular y la producción de los escalofríos. No se olviden que el hipotálamo es el centro de la regulación de la temperatura corporal. Hay una área, generalmente el área preóptica, que es justamente el encargado o la encargada, acá está, de la regulación de la temperatura corporal. ¿A través de qué? De la sudoración, del jadeo, de la inhibición de la tirotropina, ¿no? Ahí para el control de la temperatura corporal. Lo mismo, la regulación del agua corporal. No se olviden que el hipotálamo es el que va a permitir la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, las características del núcleo paraventricular al generar la conservación de agua, liberar la hormona antidiurética y esta actuar sobre los túbulos renales y permitir controlar la excreción de agua a través de la orina, ¿no? No olvidar también que dentro de estos principios, el área hipotalámica lateral que está controlando la sed y el hambre para ayudar a este otro núcleo. Estos son una serie de circuitos, obviamente ningún núcleo funciona de manera individual, lo hace en colaboración con otro. Necesito que el paraventricular esté funcionando con el lateral para que o se estimule la sed o se inhiba la sed, ¿no? Entonces, cuando el individuo tiene mucha hormona antidiurética, se va a inhibir la sed. Cuando tiene poca, se va a estimular la sed para introducir líquidos corporales, ¿no? Existe la característica de la regulación del aparato digestivo, decíamos, en esto que es el núcleo dorsomedial. Otra de las características es propiamente cómo se involucran los núcleos perifornicales, no hablados en la parte neuroanatómica por si acaso, en el estímulo del hambre y el aumento de la presión arterial, y miren cómo está la ira. Es un circuito interesante, ¿por qué? Porque van a notar los cambios de humor de las personas que no comen. Entonces, en algunos es más notorio que en otros, ¿no?
¿A qué se debe? Justamente a que existe un núcleo perifornical en la parte hipotalámica que es encargada de llevar las características en torno a la estimulación del hambre, y justamente a través de este núcleo también generar características conductuales como la ira, ¿no? Entonces, si existe una lesión en estos núcleos bilaterales, generalmente de los perifermicales y de los ventromediales, lo dice Guyton. Cuando exista una lesión, causa ganas excesivas del individuo de beber y comer. Cuando existe una lesión bilateral de los núcleos ventromediales del hipotálamo, lo que le da al individuo justamente es un deseo incontrolable, un apetito incontrolable de beber y comer. Esa hiperactividad muchas veces fomenta la aparición de episodios de cólera ante la más mínima provocación. Entonces, cuando estudien tumores en la parte de en su rotación de neurología, van a ver que los tumores situados en la porción hipotalámica y que están comprimiendo la porción de los núcleos ventromediales pueden generar en ocasiones estimulación de estas áreas y el individuo está con una sed y una hambre atroz y las características de la cólera, que no puede vivir en paz el individuo, ¿no? Entonces, cuando las características de las lesiones se produzcan para inhibir los circuitos, una cosa es producir neurotransmisores en estos circuitos, en el ventromedial y el perifornical, y otra cosa es destruir los circuitos que existen aquí. Cuando existen lesiones que reducen la liberación de neurotransmisores, entonces se van a reducir las ganas de beber y las ganas de comer. Otra cosa es hablar de lesiones que, como los tumores, estimulen las ganas de beber y comer. Hablamos de traumatismos encefalocraneanos, hablamos de lesiones por medicamentos o por drogas, donde en la porción del hipotálamo, donde está el control para ingerir líquidos y comer, el individuo no tenga esta estimulación y le lleve una inanición hasta un punto letal. Muchos de ustedes incluso llegan a ese punto de inanición sin la necesidad de bloquear estos circuitos. Esa característica es un aspecto psicológico o de la habituación del día a día. ¿Por qué? Algunos de ustedes no les da sed y no toman agua en todo el día. No hay el concepto de que tengo que beber 1 litro, 1,5 litros, ¿no? Entonces, no necesito a veces lesiones, son situaciones de comportamiento. ¿Qué hemos dicho que hace el sistema límbico? Genera control del comportamiento, aprendizaje. Pero ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a educar a la característica de mi sistema límbico? Entendiendo que, y sabiendo que muchos de los estímulos tienen que ser normas de comportamiento. Yo tendré que servirme un vaso de agua y generarle un hábito. Por eso es que algunos ingieren más agua que otros. No significa que otros tengan más sed que otros. Influyen en patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, así, cuando se destruyen estas áreas, puede llevarle a las características de una pasividad extrema, inmensa pasividad, y las características de llevarlo a la inanición a estos individuos, ¿no? Con este daño. Justamente hay otras áreas, vamos a describir la del cuerpo mamilar, por ejemplo, que tiene que ver también con los reflejos de alimentación, los núcleos arqueados e infundibular, también con el control del hambre, saciedad y el control neuroendocrino. Acá las características de la área preóptica, que tiene que ver con el jadeo, sudoración, y eso ya lo hemos hablado. La característica del núcleo supraóptico, ahí está la vasopresina, la encargada de liberar propiamente la ADH, es el núcleo supraóptico.
la hormona antidiurética, ¿bien? Y tener comunicación justamente con el núcleo paraventricular y permitir la conservación del agua, ¿no? Acá no. Hay una característica del hipotálamo que justamente en diversas zonas le puedo añadir a las que controlan carácter. Los núcleos perifornicales, las características del núcleo arqueado, por ejemplo, las características del área preóptica, por ejemplo, son áreas que están destinadas al impulso sexual. Pueden estimularse estas áreas y de manera científica se ha producido justamente la estimulación de estas áreas y dar las características de simulación, de estimulación sexual, ¿no? El hipotálamo es el que genera los impulsos sexuales. Estos núcleos periventriculares también están involucrados en otra característica experimental. Se llaman las características de recompensa y castigo. Justamente los núcleos ventriculares generan temor y reacción frente al castigo, ¿no? Entonces, los circuitos que nos ayudan al aprendizaje a veces tienen que ser provocados a través de este tipo de información, temor y reacción frente al castigo. Por eso, pues, el mejor maestro, ¿quién era? La quinzacharaña, ¿no? Y los que son brasileros y los que son peruanos o chilenos, no sé si habrá quinzacharaña. ¿Quién es peruano en esta aula? No hay ningún peruano. ¿Quién es chileno? Chileno. De brasileros sí que hay brasileros. Entonces, las características de generar o educar y generar patrones de comportamiento, no hay mejor experimento para hacer en torno a la estimulación de las zonas paraventriculares que usar una quinzacharaña, ¿no? Para generar aprendizaje, porque mucho del aprendizaje tiene que ver en torno al temor y la reacción frente al daño o castigo, ¿no? ¿Qué más en relación al hipotálamo? Eso para completar. Para entender esto de los centros de recompensa, incluso existe una característica. Vamos a ver un video. Acá, de manera experimental, se está justamente realizando a un primate. Tengo pantalla, Erika. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, estos modelos experimentales con primates, por ejemplo, donde voy a ver la dinámica de acá de la doctora, que va a ir instruyendo efectos en el comportamiento. Los seres humanos no estamos exentos de esta dinámica de comportamiento. Las reacciones de recompensa y de castigo son asimiladas por este sistema límbico en torno a entender que si las sensaciones resultan agradables o desagradables, si me van a dar una recompensa por lo que hago o no me van a dar. Miren, le va a dar alimento cuando le entregue, o le va a dar qué tipo de alimento. Ahí está, miren, se está enojando porque le está dando un tipo de... Y el otro le está dando en su mano justamente para otorgarle la recompensa. El otro que ha hecho le ha botado. Ahí está la característica. Eso no es para comer, es para justamente entregar. Le entrega y o le vuelve a dar. ¿Para qué? Para que le vuelva a entregar. Eso no es comida, le vuelve a botar. Alguien se le está premiando y a este monito del lado derecho de su pantalla se genera ese circuito, ¿no? de aprendizaje. Otra vez lo vamos a repetir el video. Entonces ahí está la característica que estamos tratando de que ustedes asimilen. Estos centros de recompensa en estudios experimentales a lo largo del ser humano o en el ser humano, se ha visto que el ser humano responde igual que un primate. Si a uno se le da, alguien ha visto The Big Bang Theory, lo que hace Sheldon con Amy en algún capítulo,
Sí, han visto, sí, no, no. Hace algo parecido con esto también. Se le da un premio en torno a un tipo de comportamiento y se le otorga un castigo en torno a otro tipo de comportamiento. ¿Funciona? Funciona. En esta generación, perdónenme, muchos de la generación de los millennials, a partir del 2000, se ha olvidado realizar esto, siendo así que ese circuito de recompensa y castigo era un buen coadyuvante para la formación. Han venido los derechos humanos, bueno, que sí han habido excesos de los castigos, sí hay excesos. Hay padres que lo que hacen es de manera exagerada y sin razón, sí hay padres. Tal vez en razón a eso se ha generado la característica de quitar este sistema de aprendizaje. Pero seguimos siendo o tenemos la característica de comportarnos como animales inferiores en algunas características de la vida. Y eso se debe a las faltas justamente de satisfacción, de compensación en alguna parte de la etapa de la vida que haya generado una recompensa. Los centros de castigo están relacionados con la ira. Eso sí, cuando su mamá les ha golpeado, pucha, han tenido que decir, ¿sabes qué? Pucha, no, te odio, mami. Las características de que se adopten una postura defensiva, de que el individuo desate un patrón de ira, ¿no? Entonces, no asimilar el castigo, no asimilar que toda la conducta que están teniendo a lo largo de su infancia y de la adolescencia es correcta. Y no es así, ¿no? No es así. Hay patrones que salen de la normativa moral y de la normativa del buen vivir, porque eso es lo que se quiere al fin y al cabo, que tenga patrones que se den para el buen relacionamiento entre los seres humanos y lo que se considera correcto e incorrecto, ¿no? Entonces, esos patrones tal vez están haciendo que situaciones políticas prevalezcan en nuestro país, ¿no? Hay que entender, es difícil asimilar a veces, bueno, y hasta los comentarios políticos son sancionados, pero para fomentar una sociedad que adopte un criterio, lo que hay que hacer es educarlos de la manera correcta. A veces las personas no necesitan simplemente, bueno, darles pues látigo, darles una característica de castigo. El ejemplo que dan tanto padres como madres, que son el núcleo de la sociedad, ya es un circuito de aprendizaje para con las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, eso también influye, ¿no? Cómo sean el ejemplo para que los individuos no tengan esa característica de comportamiento que sea dañino con el medio o sea dañino con un externo, ¿no? Lo que se trata es de vivir en armonía y en sano juicio con la sociedad. Ahora hay una participación, se lo llama justamente a esto la amígdala. Este es el núcleo amigdalino. Acá volvemos a esta imagen que nos presenta González. Y decimos, este es mi núcleo amigdalino, justamente en el gancho uncus. La amígdala es una estructura de núcleos. Este núcleo se va a subdividir, igual que lo que hace el tálamo, ¿no? Se divide en otros subnúcleos. Lo mismo, la amígdala va a subdividirse y va a generar señales o va a recibir información que le venga desde el hipocampo. Acá le van a venir señales desde el hipocampo, le van a venir señales desde la región del tálamo, le van a venir señales desde la región del hipotálamo, ¿no? Entonces, esos circuitos incrementan las características de actividad del sistema límbico. Este propio circuito que tiene la amígdala, recuerden con el núcleo del RAFE o núcleo mesencefálico,
¿no? Recuerdan que existe una característica del núcleo del RAFE o núcleo mesencefálico a este nivel. Entonces, eso forma el circuito de Papez, se lo llama justamente mamilo tegmentario y tegmento mamilar, el que forma el circuito de Papez, el circuito de Nauta en primera instancia. Entonces, dentro de la característica de que se formen o se produzca acción de la amígdala, va a colaborar si está comunicado con el hipotálamo en las funciones del hipotálamo. ¿Y cuáles eran las funciones del hipotálamo? Acelerar o frenar la frecuencia cardíaca, controles neurovegetativos. Entonces, lo mismo, va a acelerar o frenar la frecuencia cardíaca. La amígdala va a ayudarle en ese propósito al hipotálamo. Lo mismo, aumentar o disminuir la presión arterial, que es parte del hipotálamo. Lo mismo, entonces la amígdala tendrá esta función, ayudar al hipotálamo a incrementar o reducir. Lo mismo con el aparato digestivo, lo mismo con la defecación e inmicción, la dilatación pupilar o subcontracción, la piloerección, ¿no? Y las características de liberación de hormonas, incluso la liberadora de gonadotropinas, ¿no? Entonces la amígdala tiene una función de colaborar con las características del hipotálamo. El hipotálamo al sistema límbico le colabora con las características del comportamiento, y hemos visto las características en torno al aprendizaje también, que va a estar inmerso esto que es el núcleo amigdalino. Hay un síndrome, se llama el de Kluver-Bucy. El de Kluver-Bucy. ¿Qué característica con el síndrome de Kluver-Bucy? A raíz del síndrome de Kluver-Bucy, los individuos, si estamos mencionando que a raíz del hipotálamo existe la parte del temor, cuando se eliminan las áreas del temor, puede que un individuo carezca de temor ante nada y vaya y se lance del quinto piso, cree que va a vivir, o vaya y se lance ante un león. Hay el miedo intrínseco de que conocemos que muchas cosas lesivas nos van a causar daño. Entonces, el síndrome de Kluver-Bucy significa inhibir estas características. Estos individuos no tienen temor, tienen inmensa curiosidad, pero y olvidan con rapidez, ¿no? Eso es una de las características para el síndrome de Kluver-Bucy. Y tienen un impulso sexual tan fuerte que les lleva a copular con animales. ¿Alguna vez han escuchado de la zoofilia? Muchos de estos pacientes que padecen de zoofilia, que es copular con animales, pueda que tengan una lesión a nivel hipotalámica que repercuta sobre su sistema límbico, o una lesión amigdalina que repercuta sobre el hipotálamo y que a su vez repercuta sobre el sistema límbico, ¿no? Entonces ahí la importancia de la asociación del núcleo amigdalino, la parte hipotalámica y las demás estructuras en el hipotálamo. Otro de los capítulos que tenemos que mencionar es el de la actividad cerebral en torno a los patrones de sueño, la formación de las crisis epilépticas, la psicosis y la demencia. Dentro de las características de los patrones de sueño, nosotros podemos esquematizar dichos patrones de sueño. ¿Cómo? Primeramente, hablando de uno de los sueños que se llama sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM, así se lo llama. ¿Por qué se lo llama REM? Rapid Eye Movement. Movement significa movimientos oculares rápidos, justamente, ¿no? Entonces, este sueño de movimientos oculares rápidos, y vamos a describir el otro que es el sueño no REM. Vayamos primeramente a describir este sueño REM. ¿Qué pasa con el sueño REM? El individuo va a empezar con patrones de sueño, aquí vamos a ir desglosando cada uno de estos, con patrones de sueño, donde dichos sueños, dichas asociaciones de información que pueden tener relevancia, ¿no? Que muchas veces se han explicado desde el diario vivir, y que en el Egipto antiguo
se los consideraba como una premonitorios justamente a los sueños de lo que iba a pasar en la vida de ese individuo. Por eso le tomaba importancia. Y algo de razón, a ver si ustedes avanzan algo. Ya saben que la ciencia médica no es la única ciencia. Entonces, este sueño, donde existe esta fase del sueño, que por si acaso se da en los primeros minutos. Ustedes van a la cama y la oscilación al primer sueño que van a tener es el sueño REM, ¿no? Dura entre 5 y 30 minutos y suele aparecer en promedio cada 90 minutos en individuos adultos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Lo tengo al principio, me voy a la cama y tengo el sueño REM. Después de aproximadamente hora y media, después de 1 hora y 30 minutos, desaparece el sueño REM y entramos al sueño no REM. Entonces hay una intercalación entre lo que es el sueño REM y el no REM. ¿Bien? Esto que se llama también sueño paradójico o sueño desincronizado. En esta etapa, cuando el individuo genera un sueño, quiere decir una imagen, así nos estamos refiriendo a la actividad del sueño. Cuando el individuo genera actividad en el sueño, esta actividad va a estar involucrada los movimientos musculares. Dentro del sueño REM, resulta difícil despertar a esta persona, justamente, pero durante un episodio de sueño REM pueden haber estímulos que generen justamente poder despertar a este individuo, ¿no? Entonces, las personas que habitualmente llegan a este sueño, si bien es difícil despertarlos con una característica sensorial lábil o débil, habrá características de información sensorial, va a depender de la información sensorial que puedan hacer que el individuo despierte de manera espontánea, ¿no? Otra de las características del sueño REM es que va a existir una disminución del tono muscular. El tono muscular en estos individuos, cuando están con el sueño REM, justamente se encuentra deprimido, ¿no? Hay otra característica, hay la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, FR para frecuencia respiratoria, FC para frecuencia cardíaca, tienen un parámetro irregular en este sueño. Si ustedes quieren tomar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en un individuo que está en sueño REM, les auguro éxitos si es que pueden. ¿Por qué? Porque hay alteración, si estamos hablando que de manera vegetativa en el sueño REM, ambos factores, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, van a estar oscilando. Bien, van a estar oscilando. Quiere decir, un momento de la noche pueden tener una frecuencia cardíaca de 70 cuando estén en el sueño REM. Y cuando estén en el sueño no REM, a disminuir más su frecuencia cardíaca. Bien, pero no en todo el periodo del sueño REM la frecuencia cardíaca será 70. Puede estar en periodos de 76, puede tener periodos de 86 o 120 cuando el individuo tiene una pesadilla. ¿Se puede tener pesadillas en el sueño REM? Sí, se puede tener pesadillas en el sueño REM. Y justamente los sueños y las pesadillas que se tienen en el sueño REM son, ya que el individuo todavía tiene patrones de actividad metabólica encefálica, son los sueños donde el individuo puede moverse, ¿no? Han visto algunas personas que tienen la pesadilla, ¿no? El doctor Ayala me va a aplazar, ¿no? ¿Qué? Está moviéndose, ¿no? Entonces, ahí la característica de la que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria puedan tomar ese patrón irregular. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Bien, vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Otra de las características relativo
que hemos mencionado al principio es que hay movimientos musculares y de los ojos, ¿no? Aquí la línea que tiene el conector amarillo y lo estoy poniendo en el círculo rojo. Ese es el concepto. Existen movimientos musculares y movimientos de los ojos en estos individuos. Bien, durante esta etapa de sueño. Vamos con otro concepto. Se lo denomina paradójico a este tipo de sueño. ¿Por qué se lo denomina paradójico? Porque justamente ya que el individuo tiene actividad cerebral, les decía, tiene una actividad, miren, en un electroencefalograma, pareciera que el individuo estuviera tiene el patrón de ondas como si estuviera despierto, ¿no? Entonces, la característica es eso. Por eso es paradójico. Suena paradójico entender, suena algo, una paradoja que si veo en el electroencefalograma ondas cerebrales y la persona está durmiendo. Le trato de hablar a Rosy y bueno, no me responde Rosy. Ahí de tiempo parece que estoy viendo su nombre de Rosy. Bien, ¿dónde se habrá ido? Ahí entonces las características del electroencefalograma en el sueño REM son parecidos al estado de vigilia. Y la característica de que existe un metabolismo del 20%. El encéfalo está activo en el sueño REM. Se puede incrementar hasta un 20% el metabolismo. Y gracias a esa actividad puedo, gracias a esto, entender que hay un metabolismo del 20%, puedo entender que haya patrones en el electroencefalograma. Bien. Voy a tener una característica diferencial en el sueño no REM, en el de ondas lentas. Cuando se logra esto, si estoy mencionando, primero está el REM. En los primeros minutos del sueño siempre está el REM. Luego, cuando se entra al sueño no REM, al sueño reparador, ¿cuándo lo van a lograr entrar? Si es que algunos de ustedes tienen un sueño ligero. Algunas personas a lo largo de su vida, en un porcentaje de 30% de la población mundial, se dice que no llega al sueño no REM. Me dejo entender. No llega al sueño no reparador. Y del 30% de la población mundial. Entonces, quiere decir que ese 30% de las individuos, ¿por qué no llega a este sueño? Es un sueño que nos va a permitir generar reparación del cuerpo. El cuerpo necesita una reparación metabólica. Entonces, ese es un sueño reparador. Se da en las primeras horas. Generalmente, después de lograr el sueño con el sueño REM, inmediatamente viene el sueño no REM, ¿no? Es un sueño profundo en el que caemos durante la primera hora después de acostarnos. Les había dicho, primero empezamos con el REM, que dura 5 minutos, 5 minutos del REM, 5 minutos del REM, y luego caemos en el sueño no REM. Siempre y cuando que exista la fatiga como tal. ¿Bien? Entonces, hay individuos que pueden tener sueño REM durante gran parte de su sueño. Quiere decir, han caído con el sueño REM los primeros 5 minutos y luego sueño no REM, 5 horas o las 6 horas. Después de una guardia de 24 horas, entonces pues van a venir y van a saber lo que es el sueño no REM, el sueño de ondas lentas. Este sueño de ondas lentas genera una actividad reparadora en el cuerpo. ¿Cómo están las funciones vegetativas en el sueño no REM? Justamente se produce una disminución del 10 al 30% de las actividades vegetativas. ¿Cómo cuáles actividades vegetativas van a estar disminuidas? Entonces, vamos acá. Ahí está el 30% de funciones vegetativas disminuidas. Va a disminuirse la frecuencia cardíaca, va a disminuirse la frecuencia respiratoria, va a disminuirse la presión arterial y va a disminuirse el índice metabólico basal. Entonces, cuando llegan al sueño no REM,
hay una disminución del 30% de las funciones vegetativas que me lleva a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando llego al sueño de ondas lentas, incluso percibo frío. Si no estoy con algo, porque la temperatura corporal del individuo, la temperatura corporal también ha descendido. ¿Por qué ha descendido? Porque ha descendido la frecuencia cardíaca, ha descendido la presión arterial, entonces por lo tanto ha descendido la temperatura corporal. Bien, entonces ahí justamente en el sueño no REM el individuo necesita abrigarse con una sabanita de acuerdo a la temperatura del medio externo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de 1 grado de la temperatura corporal periférica. Justamente, también en esta etapa existen esas interpretaciones, esa formación de imágenes. Esa información de imágenes que van a recopilarse se llaman sueño. En la etapa cuando uno está durmiendo, cuando está produciéndose el sueño y que tenga la formación de imágenes, entonces se pueden producir sueños. A veces Guyton también le dice, este es el sueño sin sueño. No es cierto. Por si acaso, antes se lo llamaba sueño sin sueño, porque se creía que no existía sueño en la etapa del sueño no REM. Entonces, en el sueño de ondas lentas se creía que no existía sueños o imágenes en la parte del sistema límbico. Por eso se lo llamaba sueño sin sueño. Pero hay sueños, y en ocasiones hasta pesadillas, solo que no se recuerdan dichos sueños. Eso ya está más establecido, más claro. ¿Y por qué no se recuerdan? Porque como hemos hablado de la memoria, no se consolida. Entonces, si no se consolida, no hay la característica del